Hola, buenas noches, mi nombre es Yamil Tapia y hoy vamos a ver sobre lo que es transferencia de energía. Vamos a hacer la continuación del capítulo anterior. Nos habíamos quedado en qué era el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Cuándo es que se presenta este coeficiente? Cuando nosotros tenemos que analizar un sistema en el cual la energía se transfiere a través de conducción y a través de convección. Vamos a dar una explicación rápida acerca de lo que es el coeficiente global. Podemos definir al coeficiente global como la inversa de la sumatoria de todas las resistencias. Estas resistencias pueden ser dadas por conducción y por convección. Entonces, matemáticamente, el coeficiente global es igual a la inversa de la sumatoria de todas las resistencias por conducción y convección. Lo que tenemos que aprender en esta unidad o en este capítulo es de qué manera establezco la resistencia por conducción, de qué manera establezco la resistencia por convección y cómo operar en un sistema en el cual tengo ambos mecanismos presentes. Entonces, como primera instancia vamos a recurrir o vamos a definir lo que es la resistencia por conducción. No nos olvidemos que cada vez que hablemos de conducción tenemos que nos tiene que venir a la mente un sólido, que la energía se transfiere a través de un sólido. En este caso voy a definir que ese sólido es una pared. No nos olvidemos que la transferencia de calor por conducción se grafica o se esquematiza de manera recta. Ahora, ¿cómo es que establezco la resistencia que me proporciona dicha pared? En la resistencia por conducción, cada pared debe tener o nos tiene que proporcionar un espesor definido. Y además de eso, nos tiene que proporcionar la conductividad térmica de dicho material. Entonces, la resistencia que va a proporcionar esa pared va a ser igual a su espesor sobre su conductividad. Entonces, si es que nosotros tuviésemos varias paredes seguidas, ¿qué es lo que va a cambiar? Que esto se va a ir sumando. Si tuviéramos una pared de la primera pared, va a ser el espesor de la primera pared sobre su conductividad térmica de la primera pared. Si tuviéramos una segunda pared, sería más el espesor de la segunda pared sobre la conductividad térmica de la segunda pared. Y así sucesivamente hasta que establezcamos todas las resistencias que se dan por conducción. Entonces, ahora vamos a pasar a definir la resistencia por convección. Habíamos dicho que la convección es aquel mecanismo de transferencia de calor que se produce en la interfase sólido-fluido. Sólido, y el fluido puede ser agua, puede ser aire, cualquier tipo de fluido. Y dicha transferencia se representa a través de una línea curva. Como habíamos dicho que en la conducción cada material debe tener una conductividad térmica, en la convección esa interfase tiene que tener un coeficiente de convección, es decir, tiene que tener una H. ¿Cómo se establece la resistencia por convección? En ese tramo va a ser 1 sobre la H de ese tramo. Entonces, si nosotros tuviéramos múltiples resistencias por convección, va a ser, en este caso vamos a suponer que esta H va a ser H1. Entonces, la resistencia que me proporciona esta interfase va a ser 1 sobre H1. Si hubiera aquí habido otra interfase, va a ser más 1 sobre H2. Y así sucesivamente hasta establecer todas las resistencias por convección de todas las interfaces. Vamos a unir esto. El estudio de interés del coeficiente global se aplica cuando nosotros poseemos paredes compuestas. Paredes compuestas quiere decir que no solamente hay un sólido, sino que hay múltiples sólidos. Y en dichas paredes compuestas pueden haber mecanismos de transferencia por conducción y por convección. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer que es recordar que cuando tenemos una transferencia por convección, nosotros poseemos una H para esa interfase, en este caso H1. Luego voy al siguiente tramo, tengo una pared. Dicha pared sabíamos que tiene que proporcionarnos su conductividad térmica y su espesor. Voy al otro tramo, la pared 2. Entonces en la pared 2 me tiene que proporcionar también su conductividad térmica y también su espesor. Y en mi último tramo veo que tengo una última transferencia por convección, ya que hay una interfaz.
Entonces también tiene que proporcionarme un coeficiente convectivo en ese punto. Entonces, ¿cómo sería la sumatoria de toda esa resistencia en esa pared compuesta? Por si acaso, cabe recalcar que estamos hablando ahorita de paredes planas. En las paredes planas no nos olvidemos de que la densidad de flujo de calor es constante. ¿Por qué? Porque el área es constante. Entonces, si hacemos una sumatoria de la resistencia, en el tramo 1 tenemos una convección. Entonces, la resistencia que proporciona ese tramo va a ser 1 sobre su H. 1 sobre H1. El segundo tramo tenemos una conducción. La resistencia que proporciona ese tramo va a ser el espesor de la pared sobre su conductividad térmica. Entonces, espesor 1 sobre conductividad térmica 1. El siguiente tramo tenemos otra conducción. Entonces va a ser el espesor de la pared 2 sobre su conductividad térmica. Y así, en el último tramo veo que tengo una convección. Entonces la resistencia que me proporciona ese tramo va a ser 1 sobre la H de ese tramo, H2. Y listo, ya tenemos definido entonces el coeficiente global de transferencia de calor. Vamos a ver esto aplicado en un problema. Por si acaso, cabe recalcar de que el flujo de calor, es decir, la Q mayúscula, va a ser igual al área de transferencia, que en este caso sería el área de la pared, por la U, por la variación de temperatura. Solo por recalcarlo. La variación de temperatura, antes de definir su U, usted tiene que definir de qué punto a qué punto va a analizar. ¿Por qué? Porque la U no va a ser la misma desde el punto T infinito 1 hasta el punto T2 que desde el T infinito 1 hasta el T infinito 2. Porque vos en este punto me vas a delimitar de dónde hasta dónde vas a analizar. Es decir, de dónde hasta dónde vas a analizar la resistencia. Para enclarecer un poco esto, lo vamos a ver aplicado en un futuro problema. Vamos a mencionar las paredes circulares compuestas. ¿Qué es lo que pasa en las paredes circulares? Como vamos viendo, el radio de cada cilindro, por así decirlo, va creciendo. Y sabemos que si el radio va creciendo, el área de transferencia lateral del cilindro va aumentando. Al no ser el área constante, entonces la densidad de flujo no es constante. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que definir? La forma de la U cambia. Siempre vamos a hacer referencia a una U en función de un radio de referencia. Por ejemplo, si aquí yo pongo que va a ser U sub 0, aquí abajo va a ser radio sub 0. Pero si yo quisiera analizar U sub 1, o sea, la transferencia en este punto, en el punto 1, aquí tendría que ser radio sub 1. Y listo. Entonces se va reemplazando en la fórmula y vamos viendo. Aquí la resistencia por convección cambia. Ya no es 1 sobre H como en las paredes planas. Aquí es 1 sobre el radio por la convección en ese punto. Y la resistencia por conducción ya no tiene forma de delta X, sino que esta vez establece un logaritmo. Lo vamos a ir aplicado en un futuro problema para que se nos esclarezca un poco más. Y claro, también el flujo de calor va a variar. Dependiendo en función de quién tomemos nuestra U, en este caso tomamos nosotros U sub 0, entonces va a ser aquí R sub 0. Entonces el área lateral va a ser con R sub 0. Tenemos el siguiente problema. Me dice, la pared de un refrigerador se compone de una hoja interior de aluminio de 0.03 metros de espesor y un panel de corcho de 0.2 metros. Los coeficientes de transferencia de calor por convección promedio al interior y al exterior de la pared son de 2 y de 1.5 respectivamente. La conductividad térmica del aluminio y del corcho son 118 y 0.025 watts sobre metro por Kelvin, respectivamente también. Inciso A. Determine el mecanismo de transferencia de calor en cada sector. Y el inciso B. Calcule la densidad de flujo de calor sabiendo que la temperatura en el interior del sistema es de 5 grados centígrados y en el exterior, es decir, del aire, se encuentra una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces vamos a tener que graficar esto. ¿Qué es lo que me dice? Yo tengo dos paredes.
Una pared es de corcho y otra pared es de aluminio. Me dice, en el interior del refrigerador, quiere decir que el corcho va a dar a la parte exterior y el aluminio va a coincidir con la parte interior. Hay que definir muy bien esto sobre dónde está el interior y dónde está el exterior para saber dónde colocar las temperaturas. El problema me había dicho, en el exterior tengo una temperatura de 35 grados centígrados y en el interior del refrigerador tengo una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces aquí es donde voy analizando. Sabemos que el exterior tiene aire y en el interior también hay aire. Entre el exterior y la pared del corcho tenemos una interfase fluido-sólido. Entonces, como es una interfase fluido-sólido, el calor en este punto o en este sector se va a transferir a través de la convección. Ahora, entre la pared del corcho, como hace referencia a un sólido, sabemos que va a ser por conducción. Y en la pared de aluminio también hace referencia a un sólido, entonces va a ser también por conducción. Y el último tramo, desde la pared del aluminio hasta el interior del refrigerador. En el interior del refrigerador hay fluido, es decir, hay aire, y la pared es sólido. Entonces tenemos una interfase. Como hay una interfase, va a ser por convección. Por si acaso, en este punto estamos analizando desde el punto A, que es el exterior, hasta el punto B, que es el interior. Entonces tengo que tomar en cuenta todas esas resistencias que me proporcionan. Nos habían dicho que el exterior, el coeficiente de convección es 1.5 y en el interior el coeficiente de convección es 2. Ahora en el corcho, como es por conducción, me tendrían que dar la conductividad térmica del corcho, que me dice que es 0.025 y su espesor 0.2 metros. Del aluminio 118 y su espesor 0.03 metros. Entonces, antes de todo esto tenemos que definir de dónde a dónde va a darse la transferencia de calor. Habíamos dicho que la transferencia de calor se produce desde el lugar que hay más temperatura hacia el lugar que tiene menor temperatura, es decir, desde el exterior al interior en este caso. Entonces, la pregunta, ¿qué coeficiente uso? ¿H, K o U? Como habíamos visto anteriormente, tengo convección y conducción. Como están ambos, entonces tendría que calcular la U. Ahora, como a mí me pedía la densidad de flujo de calor, la forma de mi densidad de flujo de calor va a ser igual a mi U por mi delta T. Ese delta T tiene que ir acompañado de la U. Entonces yo tengo que seleccionar dos puntos. Como en este caso solamente las temperaturas que tengo son del exterior y del interior, voy a decir que mi delta T se va a dar entre el exterior de una temperatura de 35 grados hasta el interior del freezer, que tiene una temperatura de 5 grados. Entonces mi delta T va a darse desde TA hasta TB. Entonces tengo que considerar todas las resistencias desde el punto A hasta el punto B. En este caso vamos a analizar este siguiente gráfico, que es lo mismo. Habíamos dicho que la U se define como la inversa de la sumatoria de la resistencia. Entonces calculo la resistencia en el primer tramo. En el primer tramo tengo una convección. La resistencia por convección se definía como 1 sobre el coeficiente convectivo de ese tramo. Entonces sería 1 sobre HE. Siguiente tramo, el del corcho. Sabíamos nosotros que la resistencia por conducción, como es un sólido, se define como el espesor de ese sólido sobre su conductividad térmica. Tercer tramo, el aluminio. Lo mismo, conducción, se define como el espesor del aluminio sobre la conductividad térmica del aluminio. Y el último tramo, el interior del freezer, tengo otra vez convección. Entonces la resistencia se va a definir como 1 sobre el coeficiente convectivo de ese tramo. Entonces si uno reemplaza, nos había dicho que el coeficiente del exterior es 1.5, del interior 2, el espesor del corcho 0.2, su conductividad térmica 0.025, el espesor del aluminio 0.03 y su conductividad térmica 118. Al reemplazar eso me queda que el coeficiente global de transferencia de calor es de 0.109 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Por si acaso, el coeficiente global de calor tiene las mismas unidades que el coeficiente convectivo. Entonces solamente tendríamos que hallar la densidad de flujo de calor, que se definía como el producto del coeficiente global por la diferencia de temperatura. En este caso, los puntos que tomé de referencia fueron A y B.
Entonces reemplazo. El coeficiente 0.109 y la temperatura 35 menos 5. Aquí le pongo directamente grado Kelvin porque es un delta. Y sabemos que el delta de grado centígrado es igual al delta del grado Kelvin. Entonces, hallo por último que mi densidad de flujo de calor en este sistema es de 3.27 watts sobre metros cuadrados. Coincide con las unidades porque habíamos dicho que la densidad de flujo se da en unidad de potencia sobre unidad de área. Entonces, cualquier pregunta que tengan me la hacen saber con toda confianza. Entonces, nos vemos en el siguiente video.